Bienvenidos a un nuevo episodio de este canal, Consejería Emocional. Vamos entonces con el tema de esta semana. En el día de hoy, o en esta semana, el tema que vamos a estar abordando lo he titulado Indicaciones para la curación de los recuerdos. Entonces, cuando no se ha hecho frente a los recuerdos penosos y no han sido curados e integrados a la vida, con frecuencia se rompen las defensas e termina interfiriendo pues en la vida como de una manera disruptiva. Una de las evidencias de esto son las imágenes mentales, que son escenas o sueños que son recurrentes, que causan disturbio y que perturban la vida emocional. En una sesión de consejería puede que surjan preguntas como: ¿hay en tu mente alguna imagen o algunas imágenes o alguna escena o algunas escenas que se repiten, que parecen que no te dejan en paz, sino que siguen repitiéndose una y otra vez? O quizá que siguen apareciendo en tus sueños, imágenes mentales o recuerdos que son bastante fuertes para interferir en tu vida presente. Si la persona que está en esa sesión da una respuesta afirmativa, pues es vital, fundamental e importante que se hable de esas experiencias o bueno, esas imágenes o esos recuerdos. Si bien los detalles pueden ser muy distintos, los hechos son los mismos. Hay ciertas imágenes mentales que se repiten como en las repeticiones de películas o en la televisión. Algunas veces son como repeticiones a cámara lenta, lo cual significa que las emociones que están acompañando esa imagen o ese recuerdo son muy intensas. Digamos que es como el movimiento lento que se proyecta en el rostro, que se proyecta en una jugada en algún deporte, que comienzan a hacer la cámara lenta o la repetición, y en ese, digamos que en esa recopilación de la situación o de la jugada, se puede ver, se puede sentir la decisión o el dolor en el rostro del deportista. Con frecuencia, esas repeticiones tienen su máxima intensidad poco antes de que uno esté durmiendo o durante estados de estar despierto y dormir, que son como ininterrumpidos, ¿no? Entonces se duerme un momento, vuelve y se despierta, vuelve y duerme, vuelve y despierta, como que es intermitente. O puede ser también un poco antes de despertarse por la mañana. Algunas veces aparecen en sueños como si fuesen pesadillas, en la que la persona que obviamente está teniendo ese sueño o esa pesadilla se despierta o llorando o gritando o luchando o bañada en sudor. Comúnmente el contenido y el dolor parecen tener algunas de las siguientes denominaciones que voy a enumerar. La primera son los traumas o las heridas. Entonces, en un sentido, todo lo que cause dolor físico o cause dolor mental y angustia emocional puede ser llamado un trauma o una herida. Cuanto más importante o significativa es la persona que nos rechace o que nos aleje, mayor es nuestro sentimiento de ser rechazados por esa persona. Entonces, por eso un trauma o una herida
es un denominador común de donde se desprende el contenido de una gran sensación de dolor. La siguiente o el siguiente indicador que nos puede mostrar que algo no está en orden es el sentimiento de sofoco, el sentimiento de humillación y la vergüenza. Entonces, las humillaciones serían la segunda idea. Los recuerdos que implican ocasiones en que fuimos humillados producen unas emociones bastante penosas y algunas de ellas son las principales causas de la lucha con la estima o con el valor propio o con la valía, y puede también encauzar o dar inicio a la depresión. Es asombroso, definitivamente es increíble que para todavía nuestra época se pueda leer, se pueda oír y se pueda ver los efectos tan devastadores que causan en los niños, los padres, los maestros o cualquier otra figura de autoridad que genere humillación pública o que van por esa línea. Muy seguramente, con la mejor intención del mundo, los adultos usan el rebajar como una forma de disciplina o como una forma de método para cambiar el comportamiento de un chico o de una chica, o de un niño o una niña. Puede que dé resultados rápidos, definitivamente puede generar un resultado inmediato. Lo que no se está dando cuenta el adulto es el daño profundo que está causando en la estimación, que es frágil, de un niño o de un chico que está en ese proceso de formación de su personalidad, de su valor propio, y pues obviamente es tierno, es maleable, es decir, es moldeable, se está moldeando su personalidad, y a causa de esos recuerdos marcan literalmente la mente de la persona de una forma profunda y pues muy muy complicada. Sí, digamos, lastima profundamente la personalidad del niño, del chico que está en ese proceso de crecimiento. Los, los principales, perdón, los principales, qué pena, los principios para tratar esta situación, o sea, para no generar humillación, sería más la idea. O sea, si yo no quiero generar humillación en una persona, en un niño o en un chico, o en general, digamos que esto no es que haya una edad específica, pero evidentemente podríamos decir que en las etapas iniciales es donde más impacto tiene. Entonces, lo primero que uno debería hacer para ir en contra de la humillación y tratar una situación es hablar a la persona en privado y procurar corregir esa situación o corregir la conducta o el comportamiento o la acción. Vamos, un maestro, si ve que un estudiante está haciendo como distrayendo o está como perturbando la clase, pues puede llamarlo aparte, sacarlo del salón y hablar con él o con ella y no humillarlo públicamente. Esa sería como la primera situación o la primera forma de tratar ese tipo de suceso. Si fallara esa idea, la segunda idea puede ser añadir a otras personas como testigos. ¿Sí? Ya sería o algún otro profesor o algunos otros estudiantes, alguien que note que se le está corrigiendo a esa persona el comportamiento o la conducta. Esa sería la segunda idea. Y ya finalmente, si la primera idea y la segunda idea no funcionaron, no tuvieron efecto sobre la persona, pues ahí sí ya hay que hacer una reconvención pública. Y pues que la persona corrija su comportamiento, corrija el estudiante, corrija la, la actitud o el comportamiento. Pero siempre, digamos que procurando pasar un proceso con la idea, aquí la parte importante es de no
humillar a la persona, de no dañarla, de no dejarle una herida que va a ser por mucho tiempo. Sin embargo, no todos los recuerdos humillantes que uno llega a tener en su vida son hechos en público. No necesariamente son públicos los eventos de humillación. Algunas humillaciones o algunos eventos de humillación son situaciones privadas con un comentario cruel que se hace sobre una persona o un comentario irreflexivo, o sea, la persona habló, dijo algo sin pensarlo y queda permanentemente impreso en la pared de la imaginación de aquel que es afectado, aquel que es humillado, pues esa situación. Esa sería otra indicación, otro indicador de que hay que curar recuerdos. Otra indicación serían los temores o las fobias. Muchos de los temores que son conocidos o que son muy intensos están a veces asociados o están conectados con sentimientos de culpa ante el hecho de tener ese temor, ¿no? O sea, la persona que le tiene temor a los perros o que le tiene temor a, bueno, los homofóbicos o bueno, cualquier otro tipo de fobia o de temor intenso, a veces la persona se siente muy culpable por tener esa sensación. Y pues obviamente eso hace que sea cada vez más compleja el manejo o la solución que se le puede dar a esa situación o a esa sensación de temor. No es hasta que se hace un proceso de recordar y hacerle frente a un clima, a un ambiente en el que tal vez uno se desarrolló y que generó esa sensación de temor intenso o alguna experiencia muy poderosa que como que está ahí almacenada y no se hace frente a esa situación, pues van a pasar muchos años en que la persona va a seguir con esa sensación de temor y pues obviamente no va a haber una curación efectiva. Entonces hay que hacer un proceso de recordar y hacerle frente a esa situación que generó ese temor o esa fobia. Por último, rencores. Algunas veces somos bien conscientes de los rencores y luchamos contra esa sensación de rencor o contra ese rencor. Y pues en muchas de esas situaciones, cuando se intenta hacer las cosas por sí mismo, pues no se obtiene algún resultado que sea satisfactorio o que sea efectivo. Otras veces nos damos cuenta simplemente de sentimientos generales de rabia, de ira, de molestia, de enojo dentro de nosotros, pero somos incapaces de señalar la causa, el motivo, la raíz, el por qué yo me estoy sintiendo así. Esto es con frecuencia la causa o puede, digamos que generar o dar pie a la depresión. Parece a veces que esa sensación de ira o de resentimiento o de molestia o de enojo estuviese sumergida bajo el nivel de nuestra memoria consciente. O sea, no es claro. Hay algo, pero no logro identificar qué es lo que me está generando esa ira. Y en algunas personas, como ya lo mencioné, pues genera depresión y está esa sensación como congelada, como comprimida, como enterrada. Y en otras ocasiones es tensión de esa sensación de odio o de ira reprimida, puede, digamos que degenerar o puede resultar o evidenciarse a través o mediante una enfermedad. Ya ha mencionado, ya lo he mencionado en otras semanas o episodios anteriores, que hay fuertes evidencias de estudios y demás que algunas enfermedades están conectadas con emociones reprimidas, que no se les ha dado el trato o el manejo apropiado
y entonces pues genera enfermedad. Entonces puede haber que algunas raíces de resentimiento estén conectadas con enfermedades que estoy experimentando o padeciendo en el presente. Cuando las personas dejan de expresar sus sentimientos verdaderos, sus cuerpos comienzan a clamar por medio de las voces de la enfermedad y del dolor. Con esto cerraríamos esos indicadores que nos pueden dar a entender que debemos curar nuestros recuerdos. Dejaría para terminar un momento de reflexión con unas cuantas preguntas para saber si estamos actuando en pro de resolverlo o estamos como dándole largas a la situación. Entonces, ¿hay algún indicador de los que mencioné? Los voy a enumerar, a volver a solo a recordar: traumas o heridas, humillaciones, temores o fobias y rencores. Entonces, ¿hay alguno de estos que me acabo de enunciar con el que me siente identificado? Eso será lo primero. Segunda pregunta: ¿cuál es la acción que yo estoy realizando para tratar con ese indicador? Tercera pregunta: ¿qué está impidiendo? Si la segunda pregunta respondo que no estoy haciendo ninguna acción, entonces la pregunta lógica sería: ¿qué está impidiendo que yo haga una acción para la resolución de ese indicador? ¿Dónde está el impedimento? ¿Cuál es el estorbo que me está impidiendo resolver esa situación? Y la última sería ¿cuándo? Y cuando nos referimos a la expresión cuándo, es qué día, a qué hora o con qué persona voy a tomar alguna acción. ¿Sí? ¿Qué día lo voy a hacer? ¿A qué hora lo voy a hacer? Y voy a buscar alguna persona que me ayude con esa situación para generar la recuperación que necesito. ¿Cuándo? Porque podemos escuchar esta información, decir, uy, sí, me siento identificado con X o Y. De pronto estoy teniendo recuerdos, o cuando estoy escuchando esto vienen recuerdos, pero lo dejo ahí. No paso a la siguiente etapa o el siguiente nivel, que es buscar la resolución de la situación. Entonces, pues obviamente motivar a que haya esa resolución. Y bueno, por ahora dejaríamos este episodio, perdón, esta sesión, sino este episodio. Y nuevamente sus comentarios, sus opiniones serían muy bien valoradas en este canal. No siendo más, pues les dejo para vernos la siguiente semana con un nuevo tema, con un nuevo episodio. Que estén muy bien y nos veremos.